Buenos días, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, entonces voy a dar comienzo a la clase 15, la cual comienza pues en el final de la clase 14, con un ejemplo donde se va a ilustrar, digamos, el método de tablas de vida, que es una alternativa al método de Kaplan-Meier cuando hay muchos tiempos de falla. O sea, es como el análogo en descriptiva cuando usted tiene pocos datos, hace unas tablas de frecuencia o agrupa los datos y hace histogramas. Es un análogo, por supuesto, porque mire que en la situación que estoy utilizando para la analogía no se asume que hay censuras, mientras de que acá todos estos datos son censurados a derecha, ya que se asume que se tiene una cohorte dinámica. Entonces veamos cómo funciona y voy a ilustrar con SAS Studio cómo se puede implementar ambos, o sea, Kaplan-Meier y el método de tablas de vida. Esa, digamos, es la primera parte. Luego, como parte pues de esta clase y de la siguiente, vamos a mirar cómo estadísticamente se puede evaluar si dos o más curvas de supervivencia son diferentes desde el punto de vista estadístico. Recuerde que el estimador de Kaplan-Meier es una representación visual que de alguna manera permite comparar la experiencia de supervivencia de dos o más grupos, o simplemente describir la experiencia de supervivencia de un solo grupo, en caso de que solamente se tenga datos con respecto a un grupo. Pero no pasa de ser una representación visual que requiere de métodos estadísticos para evaluar si esa impresión visual, que está muy dependiente, digamos, de la percepción y el juicio subjetivo de cada persona, realmente representa una diferencia desde lo numérico, desde lo estadístico. Insistiendo, tal como he insistido muchas veces, que significancia estadística nunca va a estar por encima de significancia clínica, ni significancia biológica, ni significancia económica, no. O sea, uno a veces cae en el error de tratar de convencer a las personas de que si algo no tiene asociado un valor P menor a 0.05, entonces no es digno de que sea contado. Eso no es cierto. Porque de todas formas, como herramienta, usted ve en descriptiva, usted en descriptiva no utiliza valores P para nada. Pero aún así, usted está viendo, digamos, patrones interesantes, patrones importantes que hacen parte de la generación de conocimiento y que pueden servir como herramientas efectivas para la toma de decisiones. Entonces es en ese sentido que yo digo que uno no se puede volver muy valor dependiente, porque entonces termina, digamos, desechando cosas interesantes de los datos que pueden tener mucha importancia desde lo biológico o lo clínico. Entonces esa parte es algo que yo considero, es una opinión muy personal, que la fundamento, digamos, en mis años de experiencia como consultor. Es una competencia importante que los estadísticos debemos adquirir e incorporarla como parte del pensamiento estadístico. Ahora, cuando digamos los datos fueron recopilados sobre un fenómeno y aportan una evidencia muy contundente que incluso pasa la prueba estadística, pues sí, queda uno como más tranquilo. O sea, a mí me ha pasado en estudios donde los valores P no son menores a 0.05. Sin embargo, gráficamente uno puede ver unas tendencias que para el clínico son supremamente importantes. Yo alguna vez estuve asesorando, no, más bien haciendo apoyo estadístico en una tesis de una enfermera que estaba haciendo un doctorado en enfermería en la Universidad de Antioquia. Entonces ella realizaba un experimento muy bonito en las unidades de cuidados intensivos con niños que nacían a destiempo. Los niños que nacen a destiempo generalmente hay que colocarlos en incubadoras o incluso hasta a veces en respiradores
para salvarle la vida porque sus pulmones todavía no están bien madurados. Entonces a ellos se les hace como una extracción de mucosa cada 3 o 4 horas como parte pues del protocolo clínico, y al hacerle esa extracción de mucosa así desde la garganta le meten un tubo por la boca y le extraen, es como una aspiración de mucosa. Entonces eso les causa, digamos, como una asfixia momentánea, les baja la saturación de oxígeno y es supremamente incómoda para los niños y las niñas, que hay que hacerlo, pero hace parte pues del protocolo para salvarles la vida, ¿no? Entonces resulta que la hipótesis que ella tenía era que si ese procedimiento se les aplicaba envueltos en una pista musical que ella misma diseñó y que emulaba el vientre materno, entonces la hipótesis era que el estrés se le reducía a los niños y la saturación de oxígeno, el ritmo cardíaco y otros indicadores clínicos importantes iban a mejorar en comparación a los niños y las niñas que se les hacía sin esa pista musical. O sea, el tratamiento era algunos grupos de niños con la pista musical que ella diseñó, que emulaba el vientre materno. Y el otro grupo eran niños y niñas que no se les aplicaba ese tratamiento. Entonces, bueno, estadísticamente no se logró encontrar nada. Eso fue un estudio crossover que se llevó a cabo durante más de 8 meses, cuando pues estábamos tristes, y cuando ella me pregunta, venga, profe, ¿este número qué significa? Me señaló un parámetro, porque yo le decía, vea, ese parámetro disminuye, así, pero yo, digamos, fue uno de los errores que cometí, aunque no fue un error pues muy grande, sino que nos enfocábamos más en buscar las diferencias a través de valores P, pero yo le explicaba como el parámetro, pero como ella, digamos, no tiene una formación matemática fuerte, ella no le prestaba mucha atención, pero ella es muy curiosa, muy inteligente. Me dijo, venga, profe, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así que disminuye? ¿Qué disminuye? ¿Cierto? Una pregunta muy buena. Entonces yo le expliqué, yo le dije, bueno, disminuye, tal, y me dijo, más o menos, ¿qué escala representa? Y yo, en segundos. Entonces resulta que la pista musical que ella aplicaba reducía el tiempo hasta saturación de oxígeno como en 18 o 20 segundos. Y entonces ella mismo se paró de la silla y brincó de la emoción. Dice, profe, es que esa es una de las hipótesis que nosotros tenemos, porque es que una saturación de oxígeno que tarda mucho puede causar daños permanentes en el cerebro de los niños o las niñas. Pero si este número que fue tomado con los datos me dice que hay una reducción de entre 18 y 20 segundos, eso es una cuestión buenísima. Porque entonces en vez de demorarse 30 segundos, se va a demorar 12 segundos para saturar oxígeno. O sea, buenísimo. Entonces, por eso yo les insisto mucho. La significancia clínica, la significancia biológica, la significancia desde el punto de vista de la interpretabilidad del investigador, que es el que conoce el fenómeno, hay que mirarla siempre como prioridad. Sí, hay que mirarla siempre como prioridad. Y también ahí es donde entra en juego la plausibilidad, porque es que el investigador conoce sus datos, conoce sus fenómenos, y lo que usted les interprete puede que tenga o no sentido. A veces no tiene sentido porque él no ha entendido o ella no ha entendido lo que uno está tratando de decir, que ahí es donde entra en juego pues las habilidades de comunicación de lo que uno está tratando de transmitir. Pero es en ese sentido que estas herramientas se deben usar como herramientas de apoyo, como herramientas exploratorias, pero también hay herramientas de tipo estadístico para decidir si esas percepciones visuales se fundamentan o se apoyan con los datos. Entonces, este es un ejemplo del texto de Paul Allison, que es un texto de análisis de supervivencia escrito, pero para SAS. Se llama datos de recidivism, o de recibir. Entonces, estos datos contienen información de 432 presos que fueron puestos en libertad de prisiones estatales de Maryland, Estados Unidos, a principios de los años 70. Entonces, el propósito del estudio era determinar la eficacia de una ayuda financiera otorgada a los presos como un medio de reducir el riesgo de que cometan delitos de nuevo. Entonces, a la mitad de los presos se les asignó aleatoriamente ayuda financiera, se les hizo seguimiento durante 1 año después de ser puestos en libertad y se les hizo una entrevista mensual durante 1 año. Los datos sobre arrestos se tomaron de los registros de la policía y las cortes.
pues implementé el método de tablas de vida usando estos datos. Sí, entonces fue un grupo de 216 presos a quienes al momento de dejarlos en libertad se les pidió que participaran en el programa de recibir y se les daba un salario mínimo durante un año, o sea, durante 52 semanas contadas a partir del momento en que la persona fue puesta en libertad. Y a otro grupo de 216 personas se les solicitó participar en el estudio, no se les dio la ayuda financiera, pero se les hizo el seguimiento también durante 52 semanas que componen un año. Entonces la hipótesis de interés era si la ayuda financiera ayudaba a prevenir que todos estos presos cometieran delitos de nuevo y fueran arrestados y encarcelados otra vez. Entonces, acá lo que piden es implementar el método de tablas de vida usando estos datos. Entonces, acá voy a mostrar primero las tablas resumidas, obtenidas pues y construidas a partir de las salidas de SAS, y enseguida les muestro en SAS cómo se hace, ¿sí? Entonces, para implementar el método se usarán las siguientes variables. Week, que es la semana del primer arresto. Week igual a 52 si no hubo arresto durante el seguimiento. Sí, o sea que un dato censurado. Una persona que usted siguió, le hizo el monitoreo, el seguimiento durante 52 semanas y no cometió delitos, no fue arrestada de nuevo, es una censura. Sí, porque no presentó el evento de interés mientras estuvo bajo observación y a riesgo. Y hay otra variable que se llama arrest, que vale 1 si hubo arresto y 0 en otro caso. O sea, representa las fallas o el evento de interés y las censuras. Entonces se van a usar intervalos de igual longitud. La razón es arbitraria. La razón es arbitraria. Generalmente, para implementar este método se utilizan intervalos de igual longitud, pero no es necesario que así sea. Entonces, mire que para el grupo de ayuda financiera se tiene lo siguiente. Aquí están los intervalos. Mire que si usted recuerda de la clase anterior, por ejemplo, cuando colocábamos la clase 6, representaba el intervalo que iba de 6 a 7. O sea, tiene mucha analogía. Mire que acá tenemos 6 clases de falla diferentes. Pero la diferencia con el Kaplan-Meier es que acá hay muchos datos. Mire que en el caso de Kaplan-Meier, en la clase comprendía o representada por el intervalo 6-7 había 21 personas, aquí hay 216. Entonces mire que la cantidad de información que hay contenida en cada uno de estos intervalos es supremamente mayor en comparación a la de Kaplan-Meier, ¿sí? Entonces acá este es el NJ, que es el conjunto de riesgo, no hay censuras y hay 6 fallas. O sea, durante las 10 primeras semanas en el grupo que recibió ayuda financiera hubo 6 arrestos de estos 216. Entre la semana 10 y 21, 9. Entre la semana 20 y 30 hubo 7. Entre la semana 30 y 40 hubo 13. Y entre la semana 40 y 50 hubo 11. Y ya en adelante hubo 2. O sea, este valor es arbitrario acá. Sí, era simplemente como para... creo que lo determina el SAS automáticamente. Cuando él detecta que las anteriores son de igual longitud, él coloca con valor. Pero eso lo verifico ahora. Porque puede haber sido que yo también se lo coloqué, pero yo aquí puedo colocarle cualquier valor y de todas formas no va a contar más de 2 fallas. Es que el seguimiento fue hasta la semana 52. Entonces yo lo hubiera podido hacer aquí 53, porque si dejo 52 como abierto acá, entonces de pronto tiene algún tipo de problema, ¿sí? Entonces yo lo quise conservar así por uniformidad acá estos intervalos. ¿Me están siguiendo hasta ahí, no? Ok, muchas gracias. Están como muy tímidos hoy. Bueno, y acá están las censuras, ¿sí? Entonces mire que en este grupo hay mucha censura, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que hubo muchas personas que no recayeron en actividades delictivas o que no fueron arrestados de nuevo. Sí. Sí, pero mire acá. Por lo menos hasta acá, ¿cierto? Mire acá. O sea, fueron 168 personas que lograron terminar de las 216 sin cometer delitos. Entonces uno dice, pues podría uno argumentar que eso pudo haber sido causa de la ayuda financiera, ¿sí? Lo que pasa es que ellos, independiente de que consigan trabajo o no durante ese año,
Ellos siguen recibiendo su ayuda financiera. Entonces, algunos de estos presos consiguieron trabajo, algunos más rápido que otros, lograron conservar su trabajo y recibieron su ayuda financiera durante ese año. Sí, un estímulo adicional a lo que ya habían empezado a ganar. Entonces, mire este NJ cómo evoluciona. Arrancamos con 216. Aquí fallan 6. Entonces, este 210 es 216 menos 6 es 210. Este 201 es 210 menos 9. Este 194 es 201 menos 7. Este 181 es 194 menos 13. Pero este 86 no es 181 menos 11. ¿Se da cuenta? Entonces, como ya hay censuras en la clase 6, entonces debemos utilizar esta fórmula que hay acá en la pantalla. Entonces, mire que si yo la utilizo para hacer el cálculo del tamaño muestral para la clase 6, o sea, ¿cuál es el n de la clase 6? O del intervalo 50, 60, ¿sí? O sea, este n yo lo puedo representar como el n de 50, 60 o el n de la clase 6, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces acá, voy a borrar acá para que no se enrede mucho esa notación acá. Entonces hagamos lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el NJ menos 1 anterior? Entonces debo ir a mirar los datos. El NJ menos 1 anterior es 181. 181 menos las fallas del intervalo anterior. Las fallas del intervalo anterior que fueron 11, ¿cierto? Este es el intervalo 6, las del anterior es el 5, ¿cierto? 11 menos 11 menos el número de censuras del intervalo actual, que viene a ser 168, que viene a ser 168, más el número de censuras del intervalo anterior, que es 0, ¿cierto? Más 0. Sobre 2. Entonces, haciendo estos cálculos, los voy a ir haciendo despacio acá. Da 170 menos 168 dividido 2 menos 84 da 86. O sea, N6 es igual a 86. Y ese debe ser el número que aparece acá. O sea que SAS utiliza la fórmula que nosotros establecimos en esta clase, pues en la clase anterior, pero en la clase 14. Y todas estas son las probabilidades condicionales de falla. Digamos, LJ sería DJ sobre 216, o sea, 6 sobre 216. Voy a verificar esa. Sí, a .002777, .0278 y así sucesivamente. Y todos estos valores, mire que aquí está la estimación de la supervivencia, ¿sí? Con el método de tablas de vida, que es una productoria. Recuerden, el método de tablas de vida establece que la supervivencia a un tiempo J, ¿cierto? El método de tablas de vida es un producto, una productoria desde J igual 1 hasta, ay, madre, ¿cómo es que es hasta n-1? Si no estoy mal, me va a tocar mirar la fórmula acá, porque el subíndice se me olvida en este momento, pero acá la tengo.
desde J igual 1 hasta I menos 1, ¿cierto? Eso. Entonces aquí es I, aquí debe ser I, acá debe ser I, al igual que acá. Entonces viene a ser T sub I menos 1 de 1 menos LJ. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos de acuerdo a esta fórmula que hay acá, se obtiene esta columna que se representa acá. Y este es el error estándar de esta supervivencia. Mire que es un error estándar puntual, pues básicamente, o sea, en cada nivel definido por cada una de estas clases se hace el cálculo de este error estándar. Y adicionalmente, ahora vamos a ver, él también entrega una función que llama la función Hazard, sobre la cual pues yo aquí no me detengo mucho. Entonces, las curvas de supervivencia estimada para ambos grupos aparecen acá. Entonces, mire, la línea punteada roja es el grupo de ayuda financiera. Es la punteada con cuadritos. Y la de acá abajo es la que no recibió ayuda financiera. Entonces uno ahí visualmente dice que no parece haber una gran diferencia notoria. Entonces parece pues que o sea, en términos pues de reducción de reincidencia, ¿cierto? En términos de reducción de reincidencia. O sea, el grupo que recibió ayuda financiera tuvo un comportamiento muy similar en términos de reincidencias que el grupo que no recibió ayuda financiera, a pesar de que hay una leve, digamos, evidencia de que está por encima, pero no parece ser justificable ese dinero tan importante que se debe dar. Es un salario mínimo en dólares durante 52 semanas a 216 personas. Eso es dinero importante porque realmente no está logrando reducir, a pesar de que desde el punto de vista del sociólogo estoy seguro que sí pudo haber detectado casos que valoraron bastante esa ayuda financiera y que les cambió la vida a las personas. Que también uno diría, pues de pronto la persona, el hecho de haber estado arrestada, le dio una lección de vida que decidió cambiar de rumbo en su vida y no volver a cometer actividades delictivas como debe suceder en la práctica. Pero hay otros que no importa lo que usted les dé, les gusta estar allá, les gusta el mundo del delito y entonces sale y entran y están siempre ahí. Entonces esta es pues la curva de supervivencia estimada para ambos grupos, ¿sí? Entonces voy ya a mostrarles cómo se puede obtener en SAS, ¿sí? Voy a ampliar acá. Creo que es este programa, sí. Entonces, mire, en las notas es algo que yo quiero anotar, porque si usted coge este programa en las notas, así como está, aquí no le va a funcionar. Ya mismo le explico por qué. Usted ve un poco de puntos acá. Estos puntos horizontales sí son puntos que tienen sentido dentro de la base de datos, pero estos puntos verticales no, es simplemente para representar que hay un volumen alto de datos, como aquí se ve, ¿sí? Aquí está la información de todos los 232, de los 432 presos de Maryland, ¿sí? Entonces mire que este primer bloquecito que hay acá es una persona que tiene, fue arrestada, mire, o sea, week 20, arrest 1, sí. ¿Recibió ayuda financiera? No. Tenía 27 años de edad. Era del grupo étnico 1. Esta no recuerdo qué es, si estaba trabajando, no recuerdo esta qué es. Esta marital es si estaba casado o no. Paro es si estaba en libertad bajo fianza. Prior es número de arrestos previos. La siguiente es educación en años. Y las otras son 52 variables que son indicadoras
de si la persona estaba o no trabajando a esa semana específica. Entonces, permítame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá son indicadoras de que estaba trabajando o no. Entonces, miren lo que pasó. Contemos esos primeros ceros que hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué? Porque fue arrestada esta persona la semana 20. Entonces ya los otros son puntos hasta completar 52. Sí. O sea, ya la persona ya no está bajo observación ni a riesgo, ya experimentó el evento. Y así sucesivamente se leen cada dos filitas. Cada fila. Mire que esta persona tiene toda la información completa. Esta persona estuvo todas las 52 semanas, no fue arrestada, estaba en el grupo de ayuda financiera, tenía 23 años, era de raza 1, tenía WX, no recuerdo qué quiere decir, era variable 1, estatus marital 1, estaba en libertad bajo fianza, tenía un arresto previo, tenía 5 años de educación y empezó a la semana 1, no tenía trabajo, 2, 3, 4 y a partir de las 5 consiguió trabajo y conservó su trabajo hasta la semana 52. O sea, pues de más que más allá, pero mientras el estudio terminó, la persona todavía estaba trabajando. Y así sucesivamente para cada una de las personas del estudio. Aquí está. Sí, ahí está. Entonces acá no vayan a copiar y a pegar esto que no les va a funcionar. ¿Sí? No les va a funcionar. Yo el programa lo coloco ahora más tarde en el Classroom para que ustedes tengan acceso a él. Aquí lo voy a explicar y lo voy a explicar acá directamente. Entonces están los datos, ¿sí? Entonces, las tablas de vida se utiliza, para obtener las tablas de vida se utiliza el PROC Life Test. De pronto sí se ve mejor acá, el PROC Life Test. Entonces hace referencia al data receipt, que es donde están los datos. Mira que acá la base de datos tiene muchas más variables de las que nosotros necesitamos. Nosotros, digamos, para implementar el método de tablas de vida, lo único que necesitamos son este tipo de datos. O sea, nosotros para implementar tablas de vida necesitamos solamente las parejitas XY delta I, que son iguales al mínimo entre T sub I y C sub I y delta I, que en el caso particular de los datos de recidivism, este es week, perdón, y este es arrest. ¿De acuerdo? Esas dos son las que se necesitan pues para implementar el método de tablas de vida. Entonces acá se especifican los extremos de los intervalos, ¿sí? Sí, míralos acá, aparecen, que son estos, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces él arma los intervalos de acuerdo pues a esos números que yo le especifique acá. ¿Cierto? Y mire acá la forma de hacerlo. Time, week, por arrest y 0, entre paréntesis, es el indicador de censura. Y strata fin. Mire que como yo estaba aquí interesado en comparar dos grupos, entonces debo utilizar la opción strata. ¿Sí? Debo estratificar los datos de acuerdo a ayuda financiera, porque debo separar un grupo con ayuda financiera y otro grupo sin ayuda financiera. Entonces aquí vuelvo e insisto, los puntos verticales son para representar el resto de datos. Los horizontales representan valores perdidos, ya que si una persona es arrestada ya no se le recopila más información. En el PROC Life Test no se usaron todas las variables, solamente estas dos, vean, estas dos
y esta tercera para estratificar los datos, porque yo estaba interesado en dos grupos. Entonces, si yo corro este programa, mire que ahí básicamente tengo lo mismo. Yo acá, permítame, yo una cosa acá. Eso. Sí, aquí pues está comentado esto no. Las opciones gráficas del SAS de escritorio no necesariamente funcionan acá. ¿Sí? Entonces yo corro el programa. A correrlo, esperamos un momentico. Entonces miren las dos tablas de vida, ¿cierto? Sin ayuda financiera y con ayuda financiera. Sin ayuda financiera la variable fin es 0 y con ayuda financiera la variable fin es 1. Entonces mira que es lo mismo que tenemos nosotros en la clase. Por ejemplo, yo ilustré fue con esta tabla. Este 86 que aparece acá es exactamente el que nosotros hallamos de esta manera. Entonces el SAS pues entrega esta tabla donde tiene pues más básicamente pues lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Aquí está la supervivencia, esta y esta. Entonces mira que si uno compara, pues las dos arrancan en 1 siempre. Claro, las personas al momento de ser puestas en libertad, pues todavía no estaban, no la habían arrestado, ¿cierto? Entonces mira que hay digamos, diferencias muy leves a favor de el grupo que recibe ayuda financiera, pero gráficamente ya vimos que son muy leves, ¿sí? Entonces, enseguida miramos cómo se puede evaluar. Aquí está pues la curvita. Estas son otras hazard functions, yo no me detengo ahí mucho en ellas. Entonces aquí hay una pequeña diferencia, sobre todo en los símbolos. Uno acá puede, en SAS, pero a mí me parece que es muy complicado. A pesar pues de que ayer, digamos, haciendo un problema con el problema pues de plasma, ¿cierto? Hay una forma de crear unos data que se llaman data de atributos gráficos. Entonces mira que si yo le quiero cambiar de colores, hago este mapa de atributos, lo asocio a los gráficos de líneas y entonces de esa manera obtiene uno este manejo, digamos, personalizado de cómo quiero yo los colores en el gráfico. Entonces, acá a ellos les gusta el grupo estándar rosado y el grupo de plasma en cian. Entonces, yo les debo mostrar la información de esa manera. Pero definitivamente, yo acá no lo hice, porque cuando los gráficos los genera el mismo PROC, hay que hacer uso de unos macros aparte para hacer los cambios y es muchísimo más engorroso. Es muchísimo más engorroso. Entonces aquí le insistí un ratico, me cansé y como es de fácil en R y aquí, ¿por qué tiene uno que sufrir tanto? De todas formas, aquí está pues el gráfico que tiene ciertas diferencias en estilo con el que tenemos acá en clase. Este es obtenido con el SAS de escritorio, para el cual nosotros pagamos licencia, y este es con el SAS Studio, pero es básicamente lo mismo. Ahora usted dirá aquí, tan raro, porque lo une así. Eso es una trampa que hace el SAS. Eso es una trampa, porque en realidad, si usted va y mira estas estimaciones acá, es una versión escalonada. O sea, lo que está pasando de acá hasta acá es que ya viene así en 1 hasta acá, hasta la semana 10, baja, sigue acá, baja, sigue acá. O sea, es escalonada. Porque entonces, en ese orden de ideas, yo pudiera unir cualquiera y de todas formas me puede mejorar la impresión visual. Pero la estimación es escalonada. O sea, eso es para mí, pues, es un error, o SAS, digamos, lo hizo porque consideró que era mejor unirlo así, pero son versiones escalonadas con toda seguridad. De todas formas, aquí pues el punto que se quiere resaltar también se puede decir. O sea, independiente de que usted coloque aquí versiones escalonadas, la curva rojita siempre va a estar por encima del azul, donde la curva rojita es el grupo de ayuda financiera, pero la diferencia no es muy notoria entre ambos, ¿sí? Ese básicamente. Bueno, y el siguiente programa
tiene que ver con los datos de leucemia. Entonces, yo adicioné pues al principio este macro. Yo le recomiendo, pues si usted quiere meterse a mirar ese macro, lo puede hacer. Es un macro, yo este macro lo hubiera podido guardar en una carpeta de macros, pero lo quise dejar ahí. ¿Y para qué? Ese macro es necesario para modificar los tamaños de línea y ciertas características del gráfico que se obtiene con Kaplan-Meier. Con Kaplan-Meier. Entonces debe haber otro que sirve para el método de tablas de vida. Yo traté de usar este con el método de tablas de vida para cambiarle el tamaño y el color de las líneas, pero no lo logré, porque es que SAS Studio es ciertamente diferente al SAS de escritorio. Yo en el SAS de escritorio es mucho más fácil porque a través de la cláusula symbol yo puedo manejar el tamaño de la línea, perdón, el grosor de la línea, el color de la línea, el tipo de línea, muy similar a como uno lo hace en R, o sea, es muchísimo más fácil, pero SAS Studio es muy problemático. Sin embargo, digamos, este macro es un macro bastante extenso que se ofrece pues en el sitio de apoyo del SAS, él funciona. Entonces él dice, este ejemplo proporciona plantillas para el gráfico de supervivencia del ProgLight Test, que son modulares y fáciles de modificar que las plantillas default. O sea, lo que está diciendo es que si usted, digamos, se siente muy cómoda con la programación y entiende bien todo este tipo de cosas que se puede llegar a entender. Yo conozco específicamente una egresada de nuestro programa que ella se enamoró del SAS Studio y se metió a aprender y aprendió, pero tanto, que ya está a cursos por ahí de SAS Studio. O sea, ella ya aprendió mucho, ella se metió así con paciencia a aprender todo. Y entonces ella, digamos, el ProgSGPlot o cualquier cuestión que tenga que ver con gráficos en SAS Studio, casi que tiene respuesta efectiva para una solución, pero eso se aprende sentándose. Sí, yo he aprendido algunas cositas porque siempre siento que a veces me demoro más de la cuenta haciendo algo, pero bueno, es un proceso de aprendizaje. A veces uno, en el proceso de aprendizaje, ve las cosas más rápido que otras. Pero bueno, el data es data leucemia, ¿cierto? Está. Entonces tenemos grupo, del grupo 1, sobrevivió 6, es un dato censurado. Esta es la otra persona, por eso estoy leyendo así, por fila. Entonces, cada 3 numeritos es una persona. Entonces, aquí están los 3 primeros empates del grupo de leucemia. Este y este. ¿Cierto? El primero es la pertenencia al grupo. Entonces, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y con este acá son 10, 21. Y aquí están, todos los que empiezan en 2 son los 21 del grupo 2. ¿Sí? Ahí están. Entonces, estas 3 líneas son las que permiten, digamos, cambiar el grosor de las líneas de supervivencia, pero se asocian a este macro que hay ahí grande. ¿Sí? Entonces uno puede hacer simplemente, coloca el macro al inicio del programa que quiera hacer, coloca el programa, o sea, el programa es y estas últimas líneas que hay acá. Vamos a correrlo así sin el macro. Voy a correrlo sin el macro. Pues ya lo corrí ahora. Yo creo que él de todas formas ya tiene las características del macro. Yo puedo correrlo acá. Corro estos datos. Entonces ahí están. Grupo 1 llega hasta 21. Y ahí está la información del grupo 1. 6, 6, 6, los 3 primeros empates. Y si son censuras, que son los primeros 9 datos, que son las fallas, y los restantes 12 son censuras. Y el grupo 2, todos fueron fallas, hasta llegar a 42. ¿Sí? Entonces, yo estoy seguro que si lo corro acá, y como yo había corrido el macro, pues para ensayar que me funcionara en clase, entonces él saca la tabla de Kaplan-Meier,
Miren la diferencia. Esta es una tabla de vida, ¿sí? Y estas también son tablas de vida. Pero este es con el método actuarial, donde los datos, mira que están agrupados por intervalos. Y este de acá es simplemente cada tiempo representa una clase, ¿sí? Pues nosotros ya vimos la clase anterior que en el fondo yo las puedo representar como intervalos y me facilita. Entonces lo que yo les decía, a 0, la supervivencia es 1, no hay ninguna falla, y las censuras les coloca este asterisco acá, porque mira que son 3 fallas al 6 y una censura, ¿sí? Entonces, para la censura, él no calcula nada de supervivencia, sino que modifica el conjunto de riesgo, que es este número de restantes, número de fallidos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque yo no sé a quién contrataron para que hiciera la traducción del inglés al español, pero a veces las traducciones son terribles, pero terribles, ¿sí? Entonces, número de fallidos, yo pensaría es número de fallas más correcto, ¿cierto? Entonces, la traducción es muy frecuente que sea supremamente mala. Y yo no he podido, digamos, encontrar la forma de modificar el diccionario porque cuando uno baja ese estudio, él reconoce a qué región lo bajó, entonces le obliga a que adopte el lenguaje nativo. Entonces, él instala en español, pero con el problema de la traducción tan mala. Por ejemplo, a estadísticos de sumarización. Eso es estadísticos de resumen, ¿sí? Como una palabra pues más correcta. Pero si uno, digamos, no le molesta mucho ese tipo de cuestión, pues se puede seguir adelante usando el SAS Studio, ¿cierto? Entonces esta es la tabla de Kaplan-Meier. Mire que si usted pone a detallarla con la que hicimos a mano, es exactamente la misma. O sea, olvídese de todos estos valores missing que hay acá, la comprime y va a tener exactamente la misma tablita que nosotros tenemos allá, ¿sí? Entonces esta es para el grupo de ayuda financiera 1 y este es para el grupo de ayuda financiera 2, ¿sí? O sea, él hizo un cambio pues acá en los códigos, ¿sí? Entonces, el gráfico es así. O sea, el macro que utilizamos nos permitió cambiar este tipo de línea. Y estas opciones que se le colocan acá son para estas bandas de confianza. Estas bandas de confianza. Yo intenté hacer algo similar con el método de tablas de vida, pero no me funcionó, me sacaba un error. Entonces, después de un buen rato, llegué a la conclusión de que debe ser que hay otro macro por ahí, pero no pude verlo. O sea, si hubiera sido de pronto más insistente, siquiera otras 20 horitas al menos, yo creo que hubiera podido llegar, ¿cierto? Pero debe haber manera de hacerlo. Debe haber manera de hacerlo. Había por allí un manualcito que cogí, pero es como un poco técnico, pero pienso yo que metiéndose ahí uno va comprendiendo, así como de la misma forma que comprendí estos del proyecto de plasma, comprendí cómo puedo yo, digamos, ligar este mapa con este gráfico de líneas acá y entonces tener control sobre el grosor de las líneas y el color de las líneas. Yo lo puedo hacer acá, pero mira que este es en Proc SGPlot. En cambio acá lo que yo estoy haciendo es metiendo, este gráfico lo genera automáticamente el Proc Live Test. Entonces las opciones del SGPlot yo no las puedo especificar así tan directamente dentro del Proc, sino que tengo que hacerlo como de manera indirecta a través de estos macros. Pero hay digamos una cantidad de ayuda en internet increíble que es cuestión pues de sentarse como a ir aprendiendo, uno va aprendiendo en la marcha y es muy grato poder ir resolviendo problemas después de haber insistido un rato, pero esa es la esencia de aprender, esa es la esencia de estudiar, esa es la esencia de un académico. Un académico se debe esforzar y con la finalidad de aprender. Y las cosas, pues hasta ahora yo no conozco que, digamos, te coloque un manual de esas debajo de la almohada y por ósmosis le transfiera el conocimiento.
Ahora, pues de pronto a futuro nos instalarán un chip en la cabeza estilo Matrix. Entonces, bueno, voy a poner el chip de análisis de supervivencia, ¿no? Y entonces ya resuelvo todo el problema que me pongan. Pero por ahora, pero en ese enfoque se perdería, digamos, el goce de aprender y de ir creciendo académicamente. Si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Pero precisamente ahí es donde está el goce en resolver los problemas. Entonces, lo voy a volver a correr acá todo, ¿cierto? Lo selecciono y lo corro acá. Es la curva de supervivencia. Ahora, en R también se hace, pero supremamente fácil también, es supremamente fácil. Creo que es la opción en la librería Survival. Ahí hay muchos ejemplos pues, de cómo se hace. Es mucho más fácil en R, con toda seguridad. ¿Sí? Pero también yo siempre promuevo mucho el uso del SAS, no porque sea representante de SAS ni trabaje para ellos, sino porque yo sé que en el medio externo hay empresas muy grandototas que les encanta contratar nuestros egresados porque saben la calidad que nosotros manejamos acá de estudiantes. Nosotros llevamos como marca, una marca muy bonita y que dice mucho y que al mismo tiempo es una responsabilidad que llama Universidad Nacional de Colombia. Entonces nosotros somos muy apetecidos afuera. Entonces aprender todo este tipo de cosas, aprender varios software siempre va a ser una muy buena idea. Bueno, entonces, ¿qué hacer para comparar estadísticamente estas curvas? Pues aquí estaría la respuesta, pero vamos a ver los detalles. La respuesta es a través de unos tests que se llaman log-rank test. ¿Sí? Digamos, aquí visualmente uno dice, aquí sí debe haber una diferencia. Aquí sí debe haber una diferencia en estas curvas de supervivencia. ¿Cierto? Pero acá definitivamente no. ¿Sí? Sí. A pesar de que mira que como que de alguna manera detecta, pero en el borde, pero es muy poca la evidencia que hay acá en comparación a la evidencia que hay acá con respecto a una diferencia. Entonces vamos a ver los detalles de estos test. Entonces aquí está la impresión visual de la experiencia de supervivencia de ambos grupos y aquí está numéricamente cómo puedo yo evaluar si hay o no una diferencia. ¿Listo? Entonces ese es el tópico que me voy a adentrar ya en la clase. Entonces vamos a comparar curvas de supervivencia y vamos a responder la pregunta de ¿es posible estadísticamente evaluar si dos o más curvas de supervivencia son diferentes? Pues cuando se analizan datos de supervivencia siempre se deben graficar las curvas de supervivencia. Eso hace parte del protocolo estadístico de grafique los datos. Si un tratamiento se aplica a un grupo, pero a otro grupo no, ¿será que el tratamiento afecta la experiencia de supervivencia del grupo tratado de una manera sustancial con respecto al grupo que no se le administró dicho tratamiento? Los estudios de cohorte son más útiles en la medida que involucren grupos de comparación. Sí. O sea, el ejemplo pues claro está acá en el estudio de plasma, donde hay un grupo tratamiento, ¿cierto? Que es el de plasma y un grupo de control, ¿sí? Yo simplemente pues estoy mostrando como con fines ilustrativos la experiencia que he tenido pues allá. Entonces siempre hay una comparación, o sea, las preguntas de investigación generalmente van hacia allá. Como la industria farmacéutica, este nuevo medicamento será mejor que el que hay en el mercado. Este nuevo medicamento tendrá más velocidad para curar la enfermedad que se supone de curar. Preguntas de ese estilo generalmente son preguntas de investigación. Entonces, las tablas de vida... perdón. Espérate que me perdí acá. Eso. Entonces vamos a empezar con comparación de dos tablas de vida. Mire que acá nosotros tenemos
el Kaplan-Meier y el método de tablas de vida o método actuarial. Entonces, este material que vamos a ver acá en el final de esta clase 14 es tomado de Mark Woodward. Entonces, es comparación de dos tablas de vida. Pero los estudios de cohorte son más útiles en la medida que involucren grupos de comparación. Las tablas de vida se pueden construir para cada nivel de la variable grupo. Por ejemplo, un nivel puede ser tratamiento y el otro placebo, tal y como vimos hace unos minutos. Y gráficamente se puede observar si existe alguna diferencia entre ellas. Esta comparación también se puede hacer usando pruebas de hipótesis. Entonces, el error estándar estimado de la diferencia entre dos supervivencias obtenidas con el método de tablas de vida, un tiempo fijo t, está dado por error estándar estimado de la supervivencia del grupo 1 estimada menos la supervivencia del grupo 2 estimada, pero al tiempo t, que es un tiempo fijo. Y este error estándar estimado es esta raíz cuadrada de la suma de estos errores estándar que hay acá. Por lo que un intervalo de confianza para esa diferencia va a estar dada por esta fórmula. Acá hay pues que tener cuidado de pronto y muy factible, es mejor cambiar de escala porque si esta supervivencia acá es mayor que esta acá, entonces usted pudiera llegar a obtener valores de ese intervalo negativos que no reflejan para nada. No, que estoy diciendo yo es que esto es una diferencia de supervivencias, no es una probabilidad, no, está bien así está bien formulado. Esta sí tiene sentido hacerlo así, me disculpo. Pues para probar H0, ST del grupo 1 igual a ST del grupo 2, se usa este cuadrado de un test normal estándar que tiene una distribución aproximadamente chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces toma la diferencia estimada de la supervivencia, el tiempo t fijo sobre el error estándar. Entonces refiérase a los grupos de ayuda financiera y sin ayuda del estudio de recidivismo de los presos de Maryland. Entonces mire que acá se tiene pues la información del grupo sin ayuda financiera y el grupo con ayuda financiera. Entonces pruebe H0, ST igual a 1 igual a ST igual a 2 para la semana 20. ¿Por qué la semana 20? Por fines ilustrativos, pero usted puede hacerlo para cualquier semana, ¿sí? Porque mire que desde este extremo hasta este se cubre todo el año. Entonces usted puede hacerlo para la semana 3, 4, para cualquiera que esté en todo este rango de valores. La semana 20 va a estar por acá. No va a estar acá porque este es abierto, entonces tiene que estar acá. Entonces de esa manera uno puede hacer el cálculo. Pero mire que este método es para tablas de vida, o sea, para el método actuarial, ¿sí? Y requiere un tiempo fijo. Entonces, para la semana 20. Entonces acá un intervalo de confianza del 95 a t igual a 20. Hombre, aquí me da la impresión como si se hubiera saltado algo acá. Bueno, lo voy a dejar así, lo reviso, porque aquí me parece como si estuviera cortada la idea. Pero bueno. Entonces, un intervalo de confianza del 95%. A la semana 20, es el inicio de la semana 20, está dado por esta fórmula. Entonces da 0.90746. 0.90746, véalo acá. Que es el tiempo 20. Entonces, este incluye el 20 acá. Entonces es 0.90746. O sea que este es ese gorro del grupo sin ayuda financiera, llámelo 1, a la semana 20. ¿Sí? Menos 0.936, que es el valor del grupo que recibió ayuda financiera, el valor de la supervivencia a la semana 20. ¿Sí? Más o menos 1.96 por 0.0197, que es este valor, 0.0197 al cuadrado, más 0.0173, que es el del grupo de ayuda financiera al cuadrado. O sea, estoy siguiendo esta formulita acá, esta. Y estoy construyendo este intervalo que hay acá. ¿Cierto? Entonces, al hacer los cálculos da menos 0.075
0.028. Como el 0 está en este intervalo, entonces no hay, digamos, evidencia de que haya diferencia. Ahora, si uno, digamos, mira el gráfico, estamos en la semana 20, pues aquí hay como menos opción, pero yo de ejercicio les dejo que lo hagan, por ejemplo, a la semana 30, a ver qué pasa, ¿sí? Acá, donde hay como un poco más de separación. Entonces mira que este método permite hacer, a través de información obtenida con el método actuarial, hacer comparación de las supervivencias, ¿sí? Ahora, usando el estadístico de prueba, Z2 es este estadístico que hay acá, haciendo los respectivos reemplazos de los valores y elevando al cuadrado da 0.0779, el cual es menor a 3.841, que es el valor de un h cuadrado con un grado de libertad, no se rechaza H0. ¿Sí? Este método es pues para cohortes móviles, ¿sí? Ahora veamos con el método de Kaplan-Meier cómo puedo yo hacer la comparación de las curvas de supervivencia. Esa comparación se hace a través de unos test o una familia de test que se conocen como log-rank test. El rank es porque ellos tienen su origen y una relación pues muy estrecha con estadística no paramétrica en lo que se refiere pues a rangos. Entonces, para comparar estadísticamente dos curvas de supervivencia se usa tradicionalmente el log-rank test, propuesto por acá después del trabajo de Cox por Richard Piro y Julian Piro. Se llama Asymptotically Efficient Rank Invariant Test Procedures. Dice procedimientos de prueba de rango invariantes eficientes asintóticamente. ¿Sí? Está publicado en el Journal de la Royal Statistical Society, es más o menos por principios de los 70, donde tuvo por mucha actividad este tipo de métodos y todavía pues perduran porque son métodos muy bien diseñados. Este test está diseñado para datos de análisis de supervivencia con censura derecha. Si no hay censura en los datos, el test es equivalente al test de suma de rangos de Wilcoxon o el de Mann-Whitney en el caso de dos grupos y al test de Kruskal-Wallis en el caso de más de dos grupos. Esa equivalencia a uno se la ponen a demostrar en algunos cursos pues, de no paramétrica, pero digamos es interesante ver cómo los trabajos previos relacionados con no paramétrica, que fueron por allá en los 60, encontraron adaptación de una manera, digamos, muy suave, una articulación suave, digámoslo así, para poder formular estos test log-rank. Entonces, a diferencia del método anterior, el log-rank test considera todo el intervalo donde se registran los tiempos. Recuerden que con el método de tablas de vida, lo que uno hace es puntualmente, dame un tiempo fijo y yo miro si hay o no diferencia de ese tiempo fijo. El log-rank test hace la prueba como simultánea. Entonces, cuando las curvas de supervivencia se cruzan, el log-rank test reduce su habilidad de detectar diferencias entre ellas. Es más factible que el log-rank test detecte una diferencia entre grupos cuando el riesgo de un evento es consistentemente mayor en un grupo que en otro. O sea, lo que está diciendo es que el log-rank test va a tener mucho más potencia, digámoslo así, en situaciones como esta, donde hay más separación, que en situaciones como esta, ¿sí? Es básicamente lo que se está diciendo allí. El log-rank test es invariante bajo transformaciones monótonas crecientes de los datos. Eso es por su naturaleza no paramétrica. Por ejemplo, el log-rank test dará lo mismo con estos tiempos ordenados que tomando los logaritmos de los tiempos, porque log es una transformación monótona creciente, que es, digamos, una característica que presentan prácticamente todos los métodos no paramétricos. El log-rank test se usa para probar la hipótesis nula de que no hay diferencia en ningún punto del tiempo entre las curvas de supervivencia poblacionales. Puesto que el log-rank test es un test de significancia estadística,
él no puede proporcionar una estimación del tamaño de la diferencia entre los grupos. ¿Por qué? Porque se obtiene vía estratificación. Cuando usted estratifica, ya usted no puede encontrar de manera directa el tamaño del efecto, no puede cuantificarlo del nivel de esa variable de estratificación. El concepto de estratificación, nosotros cuando vimos Mantel-Hansel, lo debemos tener muy claro ya a estas alturas del partido, ¿sí? O sea, es como separar con respecto a la membresía o no de un grupo. Entonces, en este contexto debería separe los del grupo 1 de leucemia y separe los del grupo 2 de leucemia y haga curvas independientes ahí y combine esa información para obtener el log-rank test. Ahora le explico cómo se combina. Entonces, puesto que el log-rank test es un test de significancia estadística, sí, no puede proporcionar una estimación del tamaño de la diferencia entre los grupos. En general, el log-rank test es más recomendable, pero hay versiones modificadas de Prentice del test de Wilcoxon, que es más sensible cuando la razón de Hazard entre los grupos es más grande al principio del estudio que al final. Eso quiere decir que, digamos, si la enfermedad es más peligrosa al inicio, porque a medida que transcurre el tiempo, el tratamiento empieza, digamos, a tener efecto, entonces la tasa de letalidad disminuye, ¿sí? Entonces, estos tests, que son variaciones del log-rank test tradicional, lo que hacen son asignar unas ponderaciones que dan más importancia al inicio del estudio y otras que le dan más importancia al final. Entonces, de todas formas, eso lo que hace es ocasionar pequeñas diferencias en los valores de los test, porque realmente son test diferentes, pero todos pertenecen a la misma familia de log-rank test, que están gobernadas por unas formas cuadráticas específicas donde, digamos, los pesos hacen parte, pues, también de esas formas cuadráticas, y es por eso que usted, cuando, digamos, está trabajando con SAS, digamos, en el caso, pues, del Kaplan-Meier, usted observa que hay valores distintos. Mire, aquí está el log-rank, está el de Wilcoxon y el de Piro. Mire que tiene valores distintos, pero los tres detectan diferencia. ¿Por qué son diferentes? Porque da pesos distintos. Aquí están, digamos, las matrices de varianzas y covarianzas asociados a cada método. Entonces, son unos test simétricos. Eso es porque provienen de unas formas cuadráticas, ¿sí? Mira. Entonces, no importa cuál grupo usted utilice para construirlo, dar lo mismo, eso lo sorprendía a uno. Eso lo deja a uno como, pues madre, cosa bonita esa, ¿no? Porque no importa si un grupo tiene, por ejemplo, 7 y el otro 20, al final cualquiera de los dos que usted use, el test va a dar lo mismo, un test simétrico, ¿sí? Eso de alguna manera a veces parece como magia, pues, es que el álgebra lineal sí definitivamente es uno de los patrimonios más valiosos que tiene el mundo científico. A propósito de eso, ustedes no sé si vieron que el premio Nobel de Física se lo dieron a Roger Penrose. Roger Penrose es uno de los inventores de la inversa generalizada de Moore-Penrose, que resuelve un problema muy tenaz cuando usted está tratando de estimar en modelos lineales. Entonces, digamos, el concepto que uno tiene de inversa normal es una matriz cuadrada, y hay, digamos, ciertas propiedades que garantizan su invertibilidad. Pero acá usted puede hablar de inversa generalizada hasta de matrices que no son cuadradas. Entonces, el aporte de Roger Penrose a la estadística es supremamente valioso, pero fue hecho, digamos, desde la perspectiva del álgebra lineal. Pues, él, digamos, es una persona muy cercana al CIMAT, Centro de Investigaciones de Matemática Aplicada, que queda en Guanajuato, que a propósito voy a colocar una invitación que me extendieron, que va a haber un evento ahorita en noviembre 5 y noviembre 6, que se llama Amigos del CIMAT, donde va a estar David Cox y figuras, pues, de mucho nombre a nivel estadístico, y tengo entendido que la entrada, pues, a este evento solamente requiere un registro. Me parece que es sin pagar, pero no puedo garantizarlo 100%, así lo entendí, pero cada uno de ustedes, el que esté interesado, y le recomiendo que vaya, porque no todos los días estas figuras tan importantes en estadística dictan cursos. Entonces, para que vayan, yo voy a colocar la imagen de la
la invitación ahora, ¿sí? Entonces, Roger Penrose no va a estar allí, no me pareció verlo pues ahí en la lista, aunque posiblemente lo inviten con motivo pues del Nobel que ganó recientemente, pero en las fotos que hay allí pues promocionando no lo vi. Y Roger Penrose es muy cercano pues al CIMAT. Nosotros acá tenemos el profesor Víctor López, es egresado del CIMAT. Tenemos un estudiante de ingeniería industrial que hizo el posgrado en estadística con nosotros, y allí en un evento tuvo oportunidad de conocer al director del CIMAT y allá está estudiando. Entonces son opciones que sería muy grato que alguno de ustedes algún día se animara y se fuera a estudiar por esos lados. El CIMAT es un centro reconocidísimo a nivel mundial por la alta calidad de las matemáticas y la estadística que allí se hace. Y lo mejor de todo es que tiene unos programas de becas para nosotros los latinos y muy especialmente para nosotros acá en la Universidad Nacional. Entonces, nosotros somos unos privilegiados porque como todos los que han ido de acá de estadística y de matemáticas han hecho tan excelentes trabajos allá, entonces ellos siempre tienen, digamos, como cupos para estudiantes nuestros. Incluso cuando ellos vienen a visitar y se reúnen con nuestros directores, le insisten en que por favor envíe personas, porque ellos manejan un dinero, digamos, importante para becas. Entonces, chicas y chicos, que sus viajes académicos no terminen pues con la carrera, sino que vayan muchísimo más allá, que no haya límite para esos sueños que ustedes quieren alcanzar en términos académicos. Oportunidades hay, lo que pasa es que uno es el que tiene que animar, esos proyectos nacen de uno. Ellos no van a venir aquí a decir, venga para acá, no. Usted es el que tiene que ir a tocar las puertas y buscar las oportunidades. Bueno, entonces el Lorran test es similar al test de Mantel-Hansel y algunos autores lo llaman test de Cox-Mantel, ¿cierto? El mismo Mantel-Hansel, ¿sí? Es posible evaluar estadísticamente si dos curvas de supervivencia son iguales o no. O sea, sí es posible. Y para esto se cuenta con una buena herramienta que es el Lorran test. Entonces, el Lorran test tiene una distribución chi cuadrado con k menos un grado de libertad, donde k es el número de grupos que se están comparando. Para calcular el Lorran test se requiere ordenar los tiempos de falla y se selecciona uno de los dos grupos. Esto pues en el caso de que k sea igual a 2. El log-rank test para el caso de dos grupos se define como log-rank. Este es un guión, pues. Mire que tiene una forma de los test tipo Pearson. Lo observado en el grupo I menos lo esperado en el grupo I al cuadrado sobre la varianza de lo observado en el grupo I menos lo esperado en el grupo I. Aquí varía de 1 a 2. Entonces, en esta expresión O sub I es el valor observado en el grupo I y E sub I es el valor esperado en el grupo I. O sub I menos E sub I, ahora con un ejemplo aterrizo todas estas fórmulas, es la suma del de J igual 1 hasta el número de fallas de las diferencias entre M sub IJ menos E minúscula sub IJ, donde M minúscula y sub IJ es el número de fallas en el grupo I y E sub IJ es el conteo esperado en cada categoría. E sub IJ se define como N sub IJ sobre N1J más N2J. Mire que este valor siempre es menor a la suma de estos dos. Entonces, este es como si fuera una probabilidad. Y este M1J más M2J es como si fuera un N. Entonces, tiene la forma P por N, que es la forma de un valor esperado de una binomial. ¿Sí? Pero mire que hay acá una dependencia en el tiempo. Y debe ser así, porque como a medida que el tiempo transcurre, el conjunto de riesgo va disminuyendo. Entonces, esta suma cada vez va a ser menor o igual a la anterior. ¿Sí? Entonces, con esto, E sub I mayúscula es la suma desde J igual 1 hasta el número de fallas de sub IJ. Entonces, ya tendríamos manera de calcular esta diferencia y pues porque conocemos este acá, que sería la suma de estos E sub I. Entonces, la suma de los M sub IJ menos la suma de los E sub IJ es la suma de esta diferencia.
Entonces acá N sub I J es el número a riesgo en el grupo I al tiempo J. Además, la varianza de O sub I menos E sub I es la suma desde J igual 1 hasta el número de fallas de esta formulita que hay acá, pues que surge de hacer la operación cuidadosa de la forma cuadrática que define ese test. Bueno, entonces, pero no nos vamos a preocupar por esas fórmulas. Yo acá de todas formas les muestro cómo se hace a mano. Ver los detalles es simplemente laborioso, pero no es, digamos, algo muy difícil, porque lo vamos a seguir haciendo en software, ¿sí? Entonces, consideremos de nuevo los datos de leucemia, grupo 1 y grupo 2, los que hemos venido trabajando. Entonces, aquí piden usar el log-rank test para probar esta hipótesis con alfa de 0.05. ¿Sí? Mire la hipótesis. La curva de supervivencia de este grupo, la hipótesis nula, no es diferente a la curva de supervivencia de este otro grupo para todo T. ¿Sí? Ya vimos pues gráficamente que no parece tener mucho sustento esa hipótesis nula por el hecho de que hay una separación acá muy clara entre estas curvas. Entonces, bueno, los tiempos ordenados y las demás cantidades están dadas por esta. Entonces, mira acá, mire la diferencia. Este es como un equivalente a la tabla de vida de Kaplan-Meier, pero mire que acá yo combiné los tiempos de falla de ambos grupos. Yo combiné acá los tiempos de falla distintos de cada grupo. Entonces, si usted mira acá, digamos acá cuántos tiempos de falla distintos hay. Este es igual a este, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, el grupo 2 tiene 12 tiempos de falla distintos. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 19 tiempos de falla distintos. A ver cuántos hay aquí. Bueno, algunos de ellos pueden coincidir. ¿17? ¿Por qué? Debe ser que hay unos tiempos de falla acá que coincidan con los de acá, a ver si sí es cierto. Por ejemplo, el 23 es uno y el 22 es otro, ¿sí? Entonces, por eso, si tú sumas el número de tiempos de falla distintos del grupo 2 más este, te daría 19, pero como este 23 está acá y acá, y este está acá y acá, entonces debe tener 17, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 17 tiempos de falla distintos. Entonces mira que yo combino la información de ambos grupos. Entonces mire que en el grupo 1, a la semana 1 nadie falló, y en el grupo 2 fallaron 2, dalo acá. Entonces mire que este es 0 acá hasta llegar a la semana 6, donde ya empezaron a fallar del grupo 1. Pero mire que del grupo 2, este es el número de fallas que se van presentando en cada uno de estos tiempos acá. A la semana 1 fallaron 2, a la semana 2 fallaron 2, a la semana 3 falló 1, a la semana 4 fallaron 2, y así sucesivamente. Entonces, lo que uno debe hacer es probar si es la suma de todos los elementos de esta columna y de esta coincide con el número de fallas. Entonces, mire que acá el número de fallas es 9, que corresponde a estos valores que hay acá. 1, a estos de acá, estos que voy a subrayar acá. Ahí hay 9, 3, 6, 9. Y como en el grupo 2 todos fallaron, tiene que haber 21. Entonces, si usted suma acá, y tiene que haber 21 al sumarlo. Entonces, esta es la evolución de los tamaños de riesgo. Mire que esta información usted la tenía o la sabía hacer usando el método de Kaplan-Meier. Entonces, para este grupo, para el grupo 1 tendríamos esta y esta columna, M1J y N1J, y para el grupo 2, M2J, N2J. Aquí hago los cálculos de E sub IJ de acuerdo a esta fórmula que hay acá. Mire que M1J más M2J al tiempo 1 acá
es 2, ¿sí? 0 más 2, es este 2 que hay acá. Y el otro es 21 sobre la suma de N1J más N2J, que es 21 sobre 42. Y así lo puede hacer pues en cualquier grupo. Entonces mire algo curioso acá. No importa cuál grupo yo seleccione, porque mire que las diferencias, uno siempre me va a dar el inverso aditivo del otro. Pero eso es por la simetría del test. Entonces esto es una forma de no darse cuenta si lo está haciendo a mano, si lo está haciendo bien. Yo no sé si de pronto en alguna tarea yo les diga que lo hagan a mano, es posible. Algún ejemplo, no sabría decirlo con precisión, pero si llegase a dar el caso, ustedes deben ir verificando, porque es que imagínense bien triste uno acá que le dé menos .73 y aquí le dé .9, es donde está el error, Dios mío, ¿sí o no? Le toca revisar y eso pues es bastante dispendioso a veces. Entonces mire que sumando toda esta columna acá es equivalente a hacer esto acá, que es equivalente a hacer esto acá, que es lo mismo que calcular este valor que se requiere en el numerador del log-rank test. Entonces mire que estas diferencias se obtienen al sumar toda esta columna. Pero usted puede usar cualquiera o esta, porque mire que al elevar al cuadrado da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá pues yo no muestro cómo se hace el cálculo de estas varianzas, que sería, digamos, otras dos columnas que uno pudiera hacer. Habría que agregar otras columnas acá y tendría acá los valores de esas varianzas que vienen a ser estos valores que hay acá, ¿cierto? Son estos valores que hay acá. O sea, este es 6.25696 de acá, acá. Proviene de hacer estos cálculos de esta fórmula, ¿sí? Entonces tiene una simetría pues muy marcada este test. Entonces, usando información del grupo 2, o sub 2 menos el sub 2 es 1026, realizando los respectivos cálculos, la varianza da 6.2685. Ahí hay como una diferencia seguramente pues con respecto a... O sea, yo con toda seguridad yo la hice con menos precisión que la de SAS, pero la magnitud es muy similar, ¿cierto? Entonces, mira que el test a mi mano me dio 16.793, 16.7.93. Yo sí estoy utilizando la misma 5.85. Sí, básicamente lo mismo, pues, a pesar de que este valor que yo obtuve a mano esté cercano a este, no es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, 6.257 menos 6.257, ¿sí? Bueno, o sea, hay una pequeña discrepancia que seguramente la calidad de mi estimación es inferior a la del SAS, que él utiliza muchos más dígitos decimales. Bueno, pero la conclusión es la misma y la diferencia no es muy notoria. Entonces, mire que acá 3.8415, porque como son dos grupos, debe comparar con h cuadrado con k menos 1 grados de libertad, y k es 2, entonces con 1 grado de libertad. Entonces se rechaza h0 y por lo tanto hay evidencia en los datos para concluir que ambos grupos tienen curvas de supervivencia distintas. Gráficamente se corrobora lo que se concluyó con el test. El grupo 1 tiene mayor supervivencia que el grupo 2. Y era lo que habíamos visto, cómo se lee esto. Digamos, yo me paro aquí en la semana 13, más o menos, que la probabilidad de supervivencia en este grupo es menor a 0.25, pero en este grupo, si sigo en 13 acá y me vengo hasta esta curva, es casi, es más alta que 0.7. La experiencia de supervivencia acá es mejor que esta, entonces el tratamiento acá parece estar teniendo mucho mejor resultado que el tratamiento acá. Bueno,
Una forma aproximada de calcular el log-rank test, que es lo que llaman una forma conservadora, es a través de este test. Mire que lo que yo estoy haciendo es calculando o colocando pues en el denominador no la varianza, sino este valor esperado. Entonces, si yo utilizo esta fórmula, como I recorre el número de grupos, entonces va a tener dos términos acá, y hago los reemplazos, menos 10.26 al cuadrado sobre 19.26, que es este valor de acá, que es la suma de este, más 10.26 al cuadrado sobre 10.79. Da 15.276, que está pues muy cercano a este de acá. O sea, es una forma más fácil porque te ahorra tener que hacer el cálculo dispendioso de esa varianza. Bueno, entonces hay variaciones, aquí voy a pasar un poco rápido. Está el test de Wilcoxon, enseguida lo ilustro, que es el que aparece acá. También se usa para datos con censura derecha, tiene la misma forma del log-rank test. La diferencia es que, mire que estas diferencias de OSUI menos SUI ya están ponderadas por esta suma, por el número de personas bajo observación y a riesgo en ambos grupos, representado por 1 y 2 al tiempo J. Entonces mira que se hace una ponderación acá. Y eso también tiene un efecto pues en el cálculo de la varianza. Entonces, puesto que N1J más N2J siempre decrece, el test W de Wilcoxon le asigna un mayor peso a los primeros tiempos que a los últimos. Esto hace que sea menos sensible a diferencias entre los grupos que ocurren en puntos al final. Son unas ponderaciones que se hacen con respecto al test, porque el test log-rank, al no hacer ninguna ponderación acá, asume como que la probabilidad de falla es la misma en cada tiempo, y ese es un supuesto que pudiera no ser plausible en algunas situaciones. Entonces, por eso el SAS te calcula el log-rank como tal, y este Wilcoxon, míralo acá, enseguida de todas lo discutimos. Y el test de Piro tiene pues una forma similar, sino que el factor de ponderación acá utiliza el de Wilcoxon, pero lo corrige por la suma del decay igual 1 al número de fallas de N1K más N2K. Y obviamente este W se debe conservar acá en la fórmula de la varianza, ¿sí? Entonces este test de Piro da más peso a la información al principio de la curva de supervivencia, donde el número de unidades bajo observación y a riesgo es más grande. Así, fallas tempranas reciben ponderaciones grandes, mientras que fallas en la cola reciben pesos pequeños. El test de Piro no es tan conservador como el log-rank test. Entonces, el log-rank test, el test de Wilcoxon y el test de Piro se pueden definir de una forma más general por medio de esta forma cuadrática, donde SUI J es la varianza de OSUI menos SUI. Y se puede representar pues matricialmente, como se verá pues en el caso para varios grupos. Porque mire que hasta este momento nosotros implementamos el log-rank test, pero para dos grupos. Entonces observe usted que él no necesita ese macro simplemente es para las opciones gráficas. Mire que acá el ProgLife Test permite especificar el test log-rank, Wilcoxon y Piro. Mira acá. Entonces yo tengo acá los datos de leucemia, ahí están los dos grupos. Digo, ProgLife Test, de ira igual leucemia, time, tiempo por censura. O sea, este es XI, que es el mínimo entre TSUI y CSUI, y la censura, donde 0 representa censura. O sea, tenemos el par XI delta I. Estrata grupo. Claro, porque yo quiero hacer la comparación de las curvas de supervivencia, el grupo 1 y grupo 2. Slash test. Le digo log-rank, Wilcoxon y Piro. Le puedo pedir los tres. Entonces, al yo ejecutar este programa, voy a ejecutar de nuevo, obtengo esta tablita que hay acá. Esta tablita que hay por acá. Esta es el test de igualdad a lo largo de los estratos. Entonces aquí está el log-rank, el Wilcoxon y el Piro con su respectivo valor P. Entonces los tres tests están de acuerdo en que hay una diferencia en las curvas de supervivencia. Ahora usted puede preguntar, ¿y yo por qué no puedo hacerlo
acá, con tablas de... Pero él lo hizo. Él hizo algo acá curioso. Bueno, este test sí, yo no lo conozco. O sea, es como una adaptación. Mira que él hace el log test. Espérate a ver qué pasó acá en este código tan curioso. ¿Cierto? Él automáticamente hizo un log rank. Bueno, ahí sí confieso que me toma de sorpresa este test acá. ¿Cierto? O sea, parece ser una adaptación a datos agrupados del log rank test. Sí. Este sí no lo discutimos en clase. Pero es como una invitación a mirar la documentación, a ver qué hay de nuevo, porque si yo mal no recuerdo, en la versión de escritorio no estaba, ¿sí? Pero bueno, interesante. Aquí pues hay como una significancia de borde, de acuerdo a este log test, pues tiene que ser un log test con datos agrupados, que seguramente va a tener diferencias con respecto al que nosotros discutimos acá. Pero al mismo tiempo son muy buenas noticias. Lo que tenemos que hacer es aprender a ver en qué consiste. Pero a mí me toma pues de sorpresa acá, entonces no, lo único que puedo decir es que debe ser una adaptación del log test para datos agrupados. Esa es como la explicación o lo que me dice la intuición, pero tengo que ir a mirar la documentación con cuidado. Listo. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O va bien la cosa? Antes de que empiece pues el tema de los rantes para varios grupos. Bueno, entonces ahora, muchas gracias. Ahora, suponga que se tiene información de tiempos de falla de K grupos, ¿cierto? O sea, al menos 2 o más, que yo pudiera estar en una situación donde tenga más de 2 grupos. Y se quieren comparar las K curvas de supervivencia S1T, S2T, SKT para todo T. Entonces, en el caso de K grupos, el estadístico de prueba tiene en cuenta las varianzas y covarianzas. Sean I igual desde 1 hasta K y J igual desde 1 hasta K', donde K es el número de grupos y K' el número de tiempos de falla distintos, ¿sí? Que son distintos. O sea, puedo yo tener 3 grupos, pero el número de tiempos de falla distintos puede ser 20, 30, 70. En su IJ es el número de a riesgo en el grupo I al tiempo de falla ordenado J. En su IJ es el número observado de fallas en el I° grupo al J° tiempo de falla ordenado, y en su IJ el número esperado de fallas en el I° grupo al J° tiempo de falla ordenado. Entonces mire que tiene, mire esta forma, vea esta forma. Esta que vimos acá esta es un caso particular de esa que hay allí. Mire que abajo ya es una sumatoria porque está reconociendo que hay más de 2 grupos. Sí, acá. Entonces el NJ, la suma es de igual 1 hasta acá de los N sub IJ. MJ con un solo subíndice, la suma es de igual 1 hasta acá, ¿cierto? Grupos, mire que está recorriendo grupos de M sub IJ, pero el cálculo de estos M sub IJ depende de este K', ¿sí? Y aquí están las respectivas varianzas y covarianzas. Aquí están. Bueno, entonces matricialmente ese log test va a tener esta forma. Entonces, por eso les decía yo, mire que esta es la matriz de varianza y covarianzas, aquí está pues la inversa. Entonces, si uno se refiere al caso de 2 grupos y hace todos los cálculos manualmente, llega a esta expresión. ¿Sí? O sea, olvídese pues de la de los pesos, considere la más sencilla, que es la del log test. Entonces, por eso, estos test hacen, o tienen su génesis, tienen su origen en estas formas cuadráticas que hay acá. ¿Sí? Es que una forma cuadrática es una manera supremamente eficiente de manejar altísimos volúmenes de información de una manera compacta, porque mira que esto acá siempre te va a dar un número, independiente de estos órdenes que hay acá.
Porque si yo tengo este vector de diferencias y tengo K igual a 20, ¿cierto? Este es de 1 por 20, esta va a ser de 20 por 20 y esta de 20 por 1. Esto siempre te va a dar un numerito. Sí, o sea, las formas cuadráticas son de una eficiencia y de una claridad para manejar la información pues grandísima. Entonces, pero el problema acá es esta inversa. Y ahí es donde uno dice, Roger Penrose se ganó un puesto eterno en el corazón de todos los que hacemos estadística. Porque habrá situaciones donde de pronto la invertibilidad se puede haber comprometida, uno puede hacer inversas generalizadas y obtener versiones de estas formas cuadráticas que le pueden ayudar a resolver el problema, ¿sí? Pero aquí pues uno tiene que lidiar en general con esta inversa acá. Y Roger Penrose lo que hizo fue quitarle el 1, entonces lo llama B menos a su inversa generalizada. Bueno, entonces de esta manera, este es el Lorentz test y también tenemos el test aproximado, donde ahí varía de 1 hasta acá. O sea, si yo tuviera más de 2 grupos, entonces yo puedo utilizar esta versión conservadora. Entonces, mire que aquí como hay 2 grupos, tengo 2 términos. Si tuviera 3 grupos, 3 términos. Si tuviera 4 grupos, 4 términos, y así sucesivamente. Obviamente, pues, si uno ya se pone a hacer una tabla de estas con 3 grupos, tiene que ser pues un domingo que esté como en casa, sin muchas cosas que hacer, ¿cierto? Pero la dinámica de test es básicamente la misma y se puede organizar en una tabla. La buena noticia es que usted con el software puede hacer todo eso. Sí. Entonces, eso, aquí está pues el Lorentz test para el caso de 2 grupos, ¿cierto? Claro, si no tiene ningún tipo de problema, ¿cierto? Este fue el que nosotros hicimos acá. Y permítame, si yo por acá tengo una ilustración para el caso de más de 2 grupos, que seguramente la puedo llegar a tener. Voy a abrir este material a ver si es que ahí arranco yo la clase 16. Entonces no me voy a adelantar. Entonces, en la clase 16 tenemos el material ilustrativo de los Lorentz para más de 2 grupos, ¿sí? O sea que esta parte final lo que pretende es ilustrar el Lorentz test para el caso de 2 grupos, que es el que les acabo de mostrar acá en este programa, acá, en este, en este programa acá, este. Y la clase siguiente tiene que ver con la ilustración del Lorentz test para el caso pues, de más de 2 grupos, ¿cierto? Uno acá pues puede tener varias curvas. Aquí tenemos 4 grupos, ¿sí? Pero eso ya será pues material de la siguiente clase. Entonces, antes de que deje de compartir pantalla, quisiera que me dijeran si hay alguna pregunta o algo que quieran que aclare o algo sobre lo que quieran que profundice un poco más. Profesor, ¿no es posible hacer un R también? ¿Cómo, David? No te escuché. ¿Es posible hacer la metodología de estas tablas de vida en R? En R. Sí recuerdo que en alguna tarea un grupo de estudiantes lo hicieron. Yo estoy casi seguro que sí, pero yo no sabía decirte. Es que por eso yo les recomiendo, digamos, que bajen el software. Mire que Alejandro nos había dicho pues también de otra opción que es el OUDA, ¿cierto? Este que yo manejo depende de esta máquina virtual acá, ¿cierto? Yo abro esta máquina virtual y apenas me aparece esta pantallita aquí al lado que surge de hacer doble clic acá. Entonces voy y digito este localhost que hay ahí y me lleva acá. Pero esa forma, pues seguramente alguno intentó y a veces es problemática. Uno le puede hacer el quite por medio del On Demand Academics, ¿cierto?
On Demand Academics. Yo tengo pues ya una cuenta aquí, ¿cierto? Vamos a ver si me la reconoce acá, ¿cierto? ¿Cierto? Que es una forma indirecta de llegar pues al SAS Studio, mira, pero tiene que ser con una conexión a internet. En cambio, la otra máquina virtual te puede funcionar, tengas o no conexión a internet, ¿sí? O sea, es como un poco más portátil, digámoslo así. Pero acá está. Ahora, no me quiero alejar pues mucho de tu pregunta, David, pero sí debe haber manera de hacerlo, porque yo recuerdo un grupo en alguno de los cursos que yo dicté en supervivencia, donde lo hicieron. Ahora, puedo mirar si tengo algo de código y si encuentro algo, se los comparto en el Classroom también, ¿sí? Porque yo quería pues también ensayar acá con el R, pero como me quitó tanto tiempo digamos, cuadrar los gráficos como los quería, entonces no lo hice de esa manera, no hice la demostración en R, pero para la próxima clase les puedo hacer también la demostración en R. Listo, entonces queda pendiente la pregunta, yo voy a mirar si encuentro algo, y si encuentro, con toda seguridad los coloco en el claso. Listo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, David. ¿Algo más, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta respecto a los intervalos. Sí, El ejercicio que hiciste en SAS. ok, me voy a devolver al 14. Listo, Sí, pero ¿me puede mostrar la tabla de que sale, pues, el gráfico que sale en SAS para yo indicarle? Oh, sí, ya de una. Espérate, acá. El de tablas de vida, ¿cierto? Sí. De acá, listo. En el que salen como los intervalos. Sí. Acá. No, pero yo me refiero al que estabas mostrando inicialmente. El de leucemia. No, es ese, pero puede bajar un poquito. Acá. El siguiente. De acá. No, profe, en el que salen los intervalos, o sea, salen como sí, unas barras. Esta es la salida del de recidivismo. Profe, pero... Y otro es el de los datos de leucemia. O sea, sí. Me refería a eso porque veo como que se traslapan los... Ya te entiendo, sí, estos de acá. Estos de acá. Exacto. No, claro, eso es muy factible de que suceda, y el hecho de que se traslapen no alcanza, digamos, a confundir el test en el sentido de que no detecte diferencia. Pero, digamos, esa cantidad, esas bandas, son de Hall-Wellner, sí, lo que reflejan es la alta incertidumbre que hay causada por el deterioro en la cohorte. Porque es que mira que la cohorte va disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. Entonces, estas bandas de confianza generalmente tienen ese comportamiento, o sea, son más angostas al inicio que al final, ¿sí? Esa es, yo la quise colocar ahí, pues, como de... porque es que es, digamos, saludable, digámoslo así, ver qué grado de variabilidad hay alrededor de una estimación puntual. Cuando yo le quito estas bandas de confianza o no logro colocarlas como acá, yo no sé cuál es el grado de incertidumbre que hay alrededor de una de estas estimaciones, ¿cierto? Como te había notado acá, yo no fui capaz de obtenerlas. Seguramente no están formuladas las bandas de Hall-Wellner para el caso de tablas de vida o método actuarial, pero digamos es muy bueno hacerlo para dar una idea de la variabilidad asociada en algún fenómeno. Habrá pues situaciones o datos donde esas bandas pueden llegar a ser más angostas, o sea, de todas formas son dependientes de los datos, ¿sí? Pero el ejercicio que hice, mira, compáralo con el que tengo en clase. En clase
yo tengo esta curva acá, yo tengo estas curvas acá, yo esta la tengo por acá en algún, acá, ¿cierto? Y esta es como, digamos, una versión más moderna, pero es lo mismo, exactamente lo mismo de esta curva de supervivencia que hay acá, de esta, ¿sí? Pero es la misma, es exactamente pues la misma curva con los mismos datos. Ok, profe, gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero sí te queda, sí responde a tu pregunta. Sí, profe, lo que yo entiendo es que no necesariamente tienen que ser intervalos disyuntos para que el test lo rechace. O sea, exactamente. Sí, señor, exactamente. Eso es lo que pasa acá. Sí. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces nos estaremos viendo por acá cuando el miércoles. ¿O alguien más tiene una pregunta? No. Listo. Entonces, que le rinda mucho todas sus cosas y seguimos en contacto. Y de nuevo, pues aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosa y única Universidad Nacional, que espero nos veamos muy pronto. ¿Sí? Cuídense mucho, jóvenes. Voy a dejar de grabar y chao. Gracias, profe. Chao.